nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? Después de ver lo que es el principio de Pascal, vimos los conceptos de presión manométrica y presión absoluta, ¿verdad? Entonces les dije yo que teníamos que empezar con los temas de flotación, ¿cierto? Y eso va a ser en lo que más nos vamos a enfocar el día de hoy, flotación. ¿Ok? Entonces, en general, cuando nosotros hablamos de flotación, este es un fenómeno que todos han presenciado de alguna forma u otra, ¿verdad? O sea, si ustedes agarran un refresco, el refresco está muy caliente, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos? Agarramos trozos de hielo, ¿verdad? Y los trozos de hielo yo se los pongo a mi gaseosa. Y los trozos de hielo no se hunden, ¿cierto? Los trozos de hielo van a flotar. La pregunta es, ¿por qué flotan, verdad? Otra situación en la cual ustedes han presenciado la flotación es pues en general, aunque no estén flotando, al momento de ustedes entrar a una piscina, no sé si ustedes han jugado en una piscina con alguna otra persona y luego intentan levantar a la segunda persona, se les hace más sencillo levantar o intentar levantar a esta persona cuando está en la piscina que como si estuviera en el aire. Nos preguntamos por qué es más sencillo en la piscina. Bueno, cuando esté en la piscina, aunque esté flotando o no, ¿verdad? Porque nosotros por flotar conocemos como el caso del hielo o un flotador, ¿verdad? Literalmente. Pero si yo estoy en una piscina y yo soy lo suficientemente alto y yo me paro, o sea, pongo mis pies en el suelo, a eso no le decimos flotar, ¿cierto? Porque yo estoy parado, pero parado en el suelo de la piscina. Sin embargo, igual siempre ustedes pueden sentir, ¿verdad? Que es más fácil mover a esa persona. ¿Por qué? Bueno, tiene que ver siempre con el fenómeno de flotación. Y el fenómeno de flotación se explica bien si ustedes conocen el principio de Arquímedes. Resulta que el principio de Arquímedes en general se cuenta una anécdota de que se descubrió ya que había un concurso en el cual se tenía que determinar la densidad, bueno, no la densidad, se tenía que determinar si la corona del rey era de oro. Esta es una anécdota, ¿verdad? Yo no me acuerdo dónde la escuché, pero igual se las estoy contando, ¿verdad? No es que lo saque del libro. Creo que en un libro, no en este, pero creo que en un libro sale. Entonces, querían saber si la corona era de oro. Y resulta que Arquímedes eh, observó, ¿ok? Observó que cuando uno se metía o cuando uno introduce un objeto, ¿ok? Sobre un fluido, el fluido se desplaza, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunas cositas por acá con las cuales él pues hizo o planteó este principio, ¿verdad? Se pudo plantear este principio y con este principio él pudo determinar cuál es la densidad del objeto, la densidad de la corona. ¿Ok? ¿Por qué no era fácil determinar la densidad de esa corona? Porque no podemos medir el volumen de la corona, ¿cierto? Es difícil de medir. Entonces, a partir de este principio de flotación, él pudo determinar cuál era pues el volumen de la corona y a partir de eso su densidad. ¿Ok? El principio de Arquímedes me dice que si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido. Entonces, fíjense bien que el objeto no tiene que estar completamente sumergido en un fluido. Con tal de que el objeto esté con una porción del cuerpo del objeto, ¿verdad? Sumergido, ya estamos considerando de que va a aparecer una fuerza, ¿ok? Hacia arriba sobre el cuerpo que la ejerce el fluido, ¿verdad? Y dice, el fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado, ¿verdad? Y esto es algo que pues cada quien creo que lo ha presenciado y es algo de lógica que sucede, ¿verdad? Si yo agarro una paila con agua y la dejo al ras y yo meto mi mano, se va a botar fluido. ¿Por qué? Porque al meter mi mano, ¿ok? Le quita, por decir así, espacio al fluido. Entonces el fluido
en consecuencia se desplaza hacia arriba. Y si está al ras, se derrama. Es lo mismo por lo cual, por ejemplo, si ustedes se van a servir un vaso con un refresco y le van a echar hielo, no dejan el refresco súper arriba, ¿verdad? Porque después cuando yo le eche el hielo, va a subir el fluido y puede que yo lo derrame, ¿ok? Entonces es algo de lógica, ¿verdad? Si yo introduzco un sólido o un cuerpo sobre un fluido, lo que va a suceder es que el fluido se va a desplazar, ¿verdad? Y resulta que esa cantidad de fluido que se desplazó, ¿ok? Ese fluido que conocemos como fluido desplazado, nosotros podemos calcular de alguna forma, medir ese peso. Y el peso de ese fluido desplazado, en magnitud, es un peso, ¿cierto? Entonces es una fuerza. En magnitud es la magnitud de la fuerza de flotación que va a aparecer sobre el objeto que acabamos de introducir en el ¿cómo se llama? En el recipiente, ¿verdad? Entonces lo que les digo yo, imaginémonos que tenemos dos recipientes, ¿verdad? Los recipientes son idénticos. Este recipiente originalmente lo tenemos con uva, digamos, ¿verdad? Y lo tenemos hasta acá. La uva está muy caliente. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ok, le voy a meter hielo, ¿verdad? Entonces yo le introduzco algunos cubos de hielo. Vamos a ser exagerados. Yo le introduzco algunos cubos de hielo y entonces ahora lo que va a pasar es que como estos cubos de hielo le están quitando espacio, ¿verdad? Al fluido, el fluido va a subir. Entonces, digamos, en vez de estar aquí, el fluido llega como por acá. ¿Ok? Y esta cantidad, este diferencial, ¿verdad? Acá de fluido que se pasó, tiene un peso. ¿Ok? Yo puedo calcular su peso. Y ese peso, ¿ok? Ese peso bueno, no lo voy a dibujar ahí, pero ustedes entienden acá, ¿verdad? En realidad, eso lo tuve que haber dibujado acá. Ok, esto es lo que se desplazó el fluido, ¿se fijan? El fluido antes estaba a este nivel y entonces se desplazó esa cantidad roja. El peso de ese fluido, de esa cantidad de fluido que se desplazó, tiene la misma magnitud, ¿ok? De la fuerza que aparece sobre los trozos de hielo, o sobre el hielo en general, sobre el objeto que se sumerge. Y esa fuerza se transfiere a ser una fuerza hacia arriba, ¿verdad? Y es una fuerza de flotación. Eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, como fórmula, que no lo pone el libro de texto, esa FB de fuerza boyante, boyante de boya, ¿verdad? Por si, pueden buscar que es una boya. Esa fuerza boyante tiene la misma magnitud que el peso del fluido desplazado. Entonces, esa fuerza boyante es lo mismo que la masa del fluido desplazado por G. Peso del fluido desplazado es peso del fluido, ¿verdad? Desplazado. O sea, masa por G. M por G es peso. ¿Ok? G es el mismo siempre. La masa es del fluido desplazado. Fluido desplazado. Pero como estamos hablando de fluidos, usualmente esta masa no es fácil de medir, sino que lo que es fácil de medir es el volumen. Y el volumen del fluido va a ser el mismo siempre. ¿Ok? Entonces, esta masa de fluido desplazado, yo sé que en general densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, masa para fluidos usualmente le escribimos como densidad por volumen. Entonces, si la masa es del fluido desplazado, la densidad sigue siempre siendo la misma y el volumen es el del fluido desplazado, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, esa es una forma de medir la magnitud de la fuerza boyante. Y en laboratorio, usualmente ustedes, ¿qué es lo que tienen? Tienen un... No sé si hicieron práctica de... Bueno, obviamente no lo hicieron presencial, ¿verdad? Pero igual, no sé si hicieron una práctica de principio de Arquímedes. Entonces, en esta usualmente lo que se tiene... Hay dos formas de hacerla el principio de Arquímedes que yo recuerde
en la escuela de física, una forma era agarrar un vaso plástico, ¿ok? A ese vaso, no plástico, vaso desechable, a ese vaso desechable uno lo tiene que llenar hasta el tope, ¿ok? Con agua. Y luego, teniendo mucho cuidado, ese vaso desechable lo mete adentro de un beaker, sin derramar ni una sola gota. Lo que hacemos después es que introducimos un objeto en el vaso con agua y obviamente se va a derramar agua, ¿cierto? Entonces después cuando yo saco el vaso, la cantidad de agua que quedó en el beaker es el volumen o la masa del fluido que se desplazó, ¿cierto? Entonces a eso se refiere por acá. Entonces en ciertos experimentos nosotros podemos obtener cuánto es esa masa de fluido desplazado. Otra forma que hacen es que se inventa, bueno, se hace un recipiente de desagüe que es más o menos de esta forma, ¿verdad? O sea, se echa, tiene como una manguerita por acá, un orificio, ¿verdad? Entonces uno lo llena sin importarle cuánto, ¿verdad? Pero eventualmente todo el exceso se va a salir por acá, ¿cierto? Entonces esta agua no me importa, pero una vez que yo dejo o espero que se vacíe, este recipiente de desagüe queda por acá, queda hasta acá, ¿verdad? Queda ras. Entonces cuando yo le meto un objeto, este objeto desplaza el agua y el agua que se desplaza va a irse por acá y eso después yo lo puedo pues medir agarrándolo en un beaker, ¿cierto? Entonces yo podría ver cuánta agua se desplazó. Entonces hay forma de medirlo. Entonces a veces los ejercicios a ustedes les van a dar la masa del fluido que se desplazó o el volumen del fluido que se desplazó. Pero no es la única forma y no es la forma más fácil, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, es de lógica que el volumen de fluido desplazado, ¿ok? El volumen de agua que se cae acá, tiene que ser la misma cantidad de volumen del objeto que nosotros sumergimos, ¿ok? Es igual al volumen del objeto que se sumerge. O podría poner acá, mejor dicho, a qué raro. Pero bueno. La cantidad, porque no necesariamente, ¿verdad? Esto lo voy a poner entre comillas. No necesariamente vamos a sumergir todo el objeto, ¿verdad? Pero entonces, aquí lo que les quiero decir es que, como les dije de inicio, de lógica, el volumen que se desplaza del fluido es la cantidad de espacio que le está quitando el objeto cuando yo lo estoy introduciendo. En este caso, el volumen de fluido que sale acá tiene que tener el mismo volumen de este objeto que estamos introduciendo, ¿verdad? Es lógica. O sea, el espacio que está tomando este objeto, pues es lo que se está desplazando el fluido. ¿Ok? Esto es lo que quiero decir acá. Entonces, la fuerza boyante también se puede escribir como densidad de fluido por el volumen del objeto sumergido. Entonces, en algunos casos a mí no me van a decir, no me van a dar la cantidad de volumen de fluido que se desplazó, sino que me van a decir que el 50% de un bloque se sumerge en agua. Entonces yo ya sé, entonces el 50% del volumen del bloque. Ese sería el volumen del objeto, la cantidad del volumen del objeto que se sumergió, ¿verdad? A eso me refiero. Entonces el volumen, esto es porque el volumen del fluido desplazado siempre es igual a la cantidad de volumen del objeto que se sumerge. ¿Ok? Entonces por eso primero lo digo aquí así. ¿Y qué pasa si todo el objeto se sumerge? Entonces el volumen del objeto sumergido es
todo el volumen del objeto, ¿cierto? Si yo sumerjo todo el objeto sumergido es todo el volumen, no un porcentaje, ¿cierto? Entonces, solo para que tengan en cuenta esos términos, ¿verdad? Esa terminología. Volumen del objeto del fluido desplazado, volumen del objeto sumergido, volumen del objeto. Cuando el volumen del objeto es igual al volumen del objeto sumergido, solo si todo el objeto está sumergido, ¿cierto? Pero la pregunta que nos vamos a hacer siempre nosotros es, ahorita simplemente les dije yo cuánto es la fuerza de flotación. Y les voy a decir esto a pesar de que, bueno, les digo, si posiblemente les pongo un ejercicio corto, ¿verdad? Va a ser de flotación. Y la gente en flotación siempre comete el mismo error. Cuando mira un ejercicio de flotación, empiezan en el ejercicio planteando cuánto es la fuerza boyante, por ejemplo. Y ponen FB es igual a rho FBO. Y después, usualmente de aquí ya no saben qué hacer. Pero en general, cuando nosotros estamos trabajando con un cuerpo que está flotando, ¿ok? Y por eso pregunto ahí, ¿flota o se sumerge? En general, si nosotros estamos en un ejercicio de flotación, el principio al que tenemos que irnos no es a la fuerza boyante. La fuerza boyante simplemente es una magnitud. El principio que nos va a decir a nosotros, y eso es lo que les pongo acá, el principio que usamos nosotros para saber si un objeto va a flotar, se va a sumergir o lo que sea, es ver cuánto es la fuerza neta sobre el objeto. ¿Ok? Esa es la forma como yo sé si el objeto flota o si el objeto se hunde, ¿verdad? Porque sobre el objeto van a actuar diferentes fuerzas. Va a actuar el peso, puede actuar una fuerza normal, yo le puedo meter un empuje, yo puedo amarrarle una cuerda. Entonces van a haber varias fuerzas sobre el objeto. Pero lo que me determina a mí si el objeto va a flotar o va a sumergirse es cuánto es la fuerza neta. O sea, si la fuerza de flotación es mayor que todas las fuerzas que van hacia abajo, el objeto se va a ir, o sea, no se va a permanecer ahí donde está, ¿verdad? Sino que se va a ir hacia arriba. Si la fuerza neta es negativa o va hacia abajo, entonces el objeto es imposible que flote porque la fuerza neta es negativa. Y si la fuerza neta es negativa, lo que me está diciendo a mí es que el cuerpo va a acelerar. Y como es negativa, va a acelerar ¿en qué dirección? Hacia abajo. Entonces, si la fuerza neta existe, es negativa, o sea, va hacia abajo, entonces el objeto no va a flotar, se va a sumergir, ¿verdad? Entonces examinar cuánto es la fuerza neta es el principio con el que ustedes deberían de empezar. Si hubiéramos llevado a la clase, no hubiéramos perdido las semanas de los huracanes, por ejemplo, y estuviéramos llegando a este punto. Ustedes los ejercicios de flotación los inician viendo cuánto es la fuerza neta. Eso es lo más importante. Si a mí me dicen que un cuerpo está flotando, si está flotando no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, ¿cómo creen que es la fuerza neta? Es cero. O sea, flotar significa fuerza neta igual a cero. Y desde ahí partimos con los ejercicios. No desde la fuerza boyante. La fuerza boyante es la magnitud de la fuerza boyante, ya. Pero para saber si el objeto flota o no, hay que estudiar la fuerza neta. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Yo les pongo un recipiente, entonces el recipiente está lleno de agua, solo una porción del volumen está sumergido, o sea, no está sumergido todo el volumen, el objeto, ¿verdad? Entonces sobre el objeto van a aparecer dos fuerzas. ¿Qué fuerzas? El peso propio del objeto y la fuerza boyante, ¿verdad? Entonces empiezo a examinar yo. Ok, ¿cómo es la fuerza neta? ¿Cómo es la fuerza neta? Me pregunto. Yo sé que el peso menos la fuerza boyante es la fuerza neta. Y si yo sustituyo, yo llevo que la masa del objeto por G menos la densidad del fluido por el volumen del objeto sumergido por G es la fuerza neta. Y entonces en este caso yo no puedo, así como yo, con los datos que yo les estoy dando, no podemos determinar si el objeto flota o se sumerge, porque no les estoy dando los datos, no les estoy dando cuánto porcentaje del volumen está
sumergido, pero si a mí me dijeran, por ejemplo, si yo sé cuánto es la masa del objeto, si yo sé cuál es el fluido, si yo sé cuánto porcentaje del objeto se sumergió, yo puedo calcular cuánto es esta fuerza neta y yo voy a saber si es cero, si es negativa o si es positiva. ¿Qué pasa si es cero sobre este cuerpo? Entonces el cuerpo no se va a mover ni hacia abajo ni va a acelerar hacia arriba. Va a permanecer ahí donde está y va a permanecer flotando, ¿verdad? Por eso les digo, si la fuerza neta sobre un objeto que esté en un fluido es igual a cero, el objeto va a flotar. Ahora, ¿qué pasa si es negativo? Si es negativo, entonces lo que va a suceder, si la fuerza neta es negativa, se va a mover hacia abajo, entonces se va a hundir el objeto. ¿Y qué pasa si es positiva? Entonces aquí no escribí nada porque es como no sabía cómo escribírselos, pero si es positiva significa que la fuerza neta es hacia arriba y el objeto se va a mover hacia arriba, ¿verdad? Pero obvio, creo que de lógica ustedes se pueden imaginar que el hecho de que la fuerza neta sea positiva no significa que el objeto se va a salir del vaso y va a moverse infinitamente hacia arriba, ¿verdad? No, lo que significa es que el objeto sí se va a mover hacia arriba, ¿cierto? Pero se fijan ustedes que, por ejemplo, digamos que este pedazo de, digamos, hielo se empieza a mover hacia arriba. Cuando ya está en esta posición, el porcentaje de volumen sumergido es diferente como lo tengo a la izquierda a como lo tengo en la derecha, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la fuerza boyante? Ahora es diferente porque esto es menor, ¿cierto? Entonces, eventualmente, si yo pongo, o sea, si yo calculo que la fuerza neta es positiva, lo que va a pasar es que el pedazo de hielo o el pedazo de objeto va a encontrar un punto de equilibrio en el cual el volumen del objeto sumergido sea tal que el objeto quede flotando, ¿verdad? Pero esto solo se los pongo como ejemplo para que ustedes conozcan o entiendan. Porque, por ejemplo, esto sería lo que pasa si yo agarro una pelota de plástico, ¿verdad? Yo creo que ya no existen esas pelotas, pero una pelota de plástico. Pueden pensar también en una de esas pelotas inflables que uno lleva a la playa. Y vengo yo y me meto a la piscina y digo, metamos esta pelota adentro del agua. Es bien difícil, ¿verdad? Pero ustedes imagínense que yo logro meterla, ¿verdad? Entonces estoy aplicando una fuerza y la logro meter. Toda la pelota de playa la tengo en la piscina. Si yo la suelto, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a mover hacia arriba, ¿verdad? Se va a mover hacia arriba y bueno, en este caso pues va a pegar un brinco lo más seguro porque la diferencia de densidades es muy grande, pero eventualmente lo que va a pasar es que va a llegar a un punto en el cual la pelota después va a quedar ahí flotando en el agua con cierto porcentaje de su volumen sumergido, ¿verdad? Entonces espero que el ejemplo de la pelota les dé una idea de a qué me refiero aquí. En este caso sí es positiva, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar un caso específico. Yo aquí estudié un caso en el cual yo no puedo determinar si el objeto, cuál de las tres va a pasar porque yo no les di los datos. Pero vamos a estudiar un ejemplo en el cual yo les doy los datos. El caso donde está completamente sumergido. Cuando está completamente sumergido es lo mismo o es sinónimo de que yo les estoy diciendo, ok, el objeto sumergido es, el volumen de objeto sumergido es el volumen de todo el objeto. Y vuelvo a aplicar sumatoria de fuerzas. Vuelvo a aplicar sumatoria de fuerzas. Entonces, sumatoria de fuerzas, recuerden, sería, ok, el peso menos la fuerza boyante. El peso del objeto es MO por G. La fuerza boyante es densidad de fluido por volumen del objeto sumergido, que es todo el volumen del objeto por G. Pero la masa del objeto, en general recuerden, densidad es igual a masa sobre volumen.
Entonces la densidad del objeto es igual a masa del objeto sobre volumen del objeto. Entonces, la masa del objeto es igual a densidad del objeto por volumen del objeto, y esto es lo que estoy introduciendo. Bueno, no acá, ¿verdad? Pero eso es lo que yo introduje acá. La masa del objeto es la densidad del objeto por el volumen del objeto. Y se fijan ustedes que esto de acá y esto de acá es factor común. Entonces yo lo puedo sacar y llego a una expresión que me dice que la densidad del objeto menos la densidad del fluido por B sub 0 G es la fuerza neta. Entonces esto es distinto de cero, ¿cierto? Va a ser una cantidad positiva distinta de cero. Y el que me dice si la fuerza neta es positiva, negativa o cero, en este caso cuando el objeto está completamente sumergido, es la resta entre densidades, ¿verdad? Entonces, para saber yo si al final un cuerpo que está completamente sumergido va a flotar, o sea, se va a mover hacia arriba y va a encontrar un punto estable donde va a flotar, o se va a permanecer ahí donde yo lo dejo, sería un caso bien raro, pero puede pasar, o se va a hundir, se va a sumergir, eso es, sí, ¿verdad? Sumergirse es lo mismo que hundirse, ¿verdad? Me lo dicen las densidades. Si la densidad del objeto y la densidad del fluido son la misma, yo puedo agarrar un objeto, meterlo, ¿ok? Agarro un objeto, lo meto en el fluido, si no le aplico ninguna fuerza, el objeto aquí se va a quedar. Eso es este caso. Si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, ¿ok? El objeto se va... Aquí en algún lado tengo que tener algún error de signo, supongo. Pero en un caso esto va a ser positivo, ¿cierto? Si el objeto es más denso, ok, si el objeto es más denso que... Sí, es que aquí lo puse, si se fijan lo puse al revés, ¿verdad? No es que tenga un error de signo, sino que lo puse al revés. Puse peso positivo, fuerza boyante negativa. ¿Se fijan? Entonces es como que yo hubiera dicho cuáles son las fuerzas sobre el objeto. Peso, fuerza boyante. Entonces es como que yo estoy diciendo que Y es positivo hacia abajo. ¿Se dan cuenta? Por cómo puse los signos en la fuerza. Eso ya sabemos que da igual, no importa. Pero las conclusiones están buenas. Porque si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, yo estaría diciendo que la fuerza neta es positiva, pero en este caso puse positivo hacia abajo, ¿verdad? Fue error mío, lo estaba haciendo rápido. Entonces, como yo lo estoy considerando positivo hacia abajo, entonces estoy diciendo si la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, se va a hundir, ¿verdad? Se sumerge el objeto. Y si es el caso contrario, si el objeto es menos denso que el fluido, entonces lo que pasaría sería como con la pelota, ¿verdad? Yo agarro la pelota, la meto acá, entonces cuando la suelto, lo que pasa es que la fuerza neta es en dirección hacia arriba, ¿cierto? No voy a decir positivo o negativo, sino en dirección hacia arriba para que se entienda. Entonces, el objeto se movería hacia arriba y buscaría un punto de estabilidad en el cual puede flotar, con un porcentaje de su volumen sumergido. Todo eso va a depender de quién, de la densidad del objeto y la densidad del fluido. ¿Hay alguna pregunta?
Vamos a continuar entonces. Y de nuevo les pongo acá para concluir, ¿verdad? En general, entonces, si a mí me dicen que un objeto está flotando, nosotros comenzamos los ejercicios con sumatoria de fuerzas igual a cero. Eso es lo que quiere decir que un objeto esté flotando, ¿verdad? Si el objeto está flotando, o sea, si yo tengo acá un objeto flotando, no se está desplazando ni hacia arriba ni hacia abajo, entonces no está acelerando hacia arriba ni hacia abajo, entonces la sumatoria de fuerzas en él es igual a cero. Y después me pongo a estudiar cuáles son todas las fuerzas que aparecen en él, ¿verdad? Entonces yo puedo ver cuánto es el peso, cuánto es la fuerza boyante, si hay una tensión acá, cuánto es esta tensión, si una persona está parada en el objeto, entonces le va a causar una fuerza extra. ¿Ok? Pero siempre comienzo de acá, si está flotando. Bueno, y los últimos dos temas que los dejé, quedan 19 minutos, ¿verdad? Los dejé bien rápido, ¿verdad? No entré a fondo en esto. Lo que más me importaba era esta parte de flotación, a pesar de que pues el resto lo usan un poco más, pero no iba a quedar tiempo, ¿verdad? Es la parte de dinámica de fluidos, ¿verdad? Entonces, en general, los fluidos, nosotros lo podemos tener un fluido ideal o no ideal, ¿verdad? Dentro de los fluidos ideales, nosotros los vamos a considerar cuando el volumen, perdón, la densidad del objeto es constante. A eso se le suele llamar como un fluido incompresible. O sea, no va a cambiar la densidad del fluido sin importar por dónde vaya. Luego, también vamos a considerar que un fluido es ideal si no hay viscosidad, ¿verdad? Porque ustedes pueden considerar la miel como un fluido, ¿verdad? Pero el flujo de él no es ideal porque hay viscosidad. Como hay viscosidad, entonces hay fuerzas de fricción entre, por ejemplo, la miel y la superficie con la cual está haciendo contacto, ¿cierto? Y eso va a causar que el flujo no sea, pues, ideal. Creo que ustedes se lo pueden imaginar. Y en general hay dos tipos, esto no lo puse acá, pero hay dos tipos de flujo. Podemos considerar que el flujo es laminar, y laminar significa que pues es lo que ustedes podrían imaginarse como ideal. Solo déjenme cierro y vuelvo a abrir. El laminar es un tipo de flujo en el cual, bueno, se hace por capas, ¿verdad? Entonces ustedes pueden imaginarse láminas o capas de flujo. Y el otro es un flujo turbulento en el cual pues yo tengo aquí un flujo normal, digamos, pero de la nada en algún punto se hacen remolinos, ¿verdad? O sea, no es regular. Entonces eso hace que el flujo no sea pues constante, sino que existe este tipo de comportamiento caótico, ¿verdad? No es un comportamiento normal, sino que es caótico, es impredecible, ¿verdad? Entonces en el curso o en la mayoría de los cursos ustedes van a trabajar con flujo laminar y flujo ideal laminar, ¿verdad? Y una de las cosas más importantes que nosotros vamos a estudiar tiene que ver con algo que podemos decir como podríamos mencionar como teorema de conservación de la... No es un teorema, ¿verdad? Pero conservación de la masa, digamos. Yo tengo este dispositivo, ¿verdad? Es un tubo, una tubería que por un lado es ancha y por el otro lado es muy pequeña. Entonces, a un lado de la tubería yo tengo una área 1, al otro lado yo tengo un área 2, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, digamos que el fluido que está entrando aquí, pues, entra con una velocidad, ¿verdad? Entonces, este fluido que viene acá tiene una velocidad 1 y por el otro lado va a salir con una velocidad 2, ¿verdad? Eso va a ser así. Ahora, resulta que si el fluido es ideal, nosotros podemos esperar que la misma cantidad de masa
que está entrando tiene que ser la misma cantidad de masa que sale, ¿cierto? No puede perderse cantidad de agua en el camino. ¿Dónde se va a ir? Entonces, claro, ¿verdad? Si el flujo no fuera perfecto, ¿verdad? Por ejemplo, si fuera viscoso, podrían quedarse pegados con alguna porción de... Pero estamos considerando flujos ideales del fluido, ¿verdad? Pero estamos considerando flujos ideales. Entonces, la misma cantidad de masa que entra es la cantidad de masa que sale. Y resulta que esta masa de M1 yo la puedo describir de cierta forma. Entonces digamos que esta agua entra y esa agua que entró ahí con esa velocidad pues termina siendo esta cantidad de volumen de masa, ¿verdad? Entonces yo sé que la masa es densidad del fluido por el volumen del fluido. Entonces yo quiero saber cuánto es este volumen. Entonces ese volumen es área por longitud. Área 1 por longitud. Y resulta que esta longitud que yo definí acá se puede reescribir en términos de la velocidad de entrada. ¿Ok? De la velocidad de entrada. Y solo déjenme pues volver a revisar acá para no... Densidad por área por velocidad por dt, ¿verdad? Entonces esto podría ser reescrito como densidad por área por L, y el L se puede escribir como velocidad por un diferencial de tiempo. Se fijan que velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces, en un instante de tiempo, o sea, el tiempo es dt, un instante de tiempo. Velocidad por tiempo me da una distancia y esa distancia es esta longitud L. Y yo puedo hacer lo mismo al otro lado, ¿verdad? Entonces dm2 tiene que ser igual a la densidad de fluido por el área 2, ¿verdad? Por la longitud 2, que sería la velocidad 2 en el mismo instante de tiempo. ¿Ok? Pero yo sé que la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. Entonces yo puedo igualar estas dos expresiones. Y a mí lo que me quedaría es que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Y a esto de acá, estas tienen que ser iguales. Le llamamos ecuación de continuidad. Solo voy a ponerles esto acá. Esto es el equivalente a esta L de acá. ¿Y qué es lo que me dice la ecuación de continuidad a mí, verdad? Si se fijan, A1 por B1 es igual a A2 por B2. Entonces vamos a despejar en este caso, solo por molestar, ¿verdad? Vamos a despejar aquí. Y vamos a tener que B2 es igual a ¿cuánto? A área 1 entre área 2 por B1. Ok, analicemos esto. Área 1 es mucho más grande que área 2, ¿cierto? Entonces, digamos que esta vale 2 y esta vale 1/2. Solo por ejemplo, ¿verdad? 2 entre 1/2 me da ¿cuánto? 4, ¿cierto? Entonces digamos que la velocidad de entrada es 1. Si tengo estas áreas, la velocidad de salida es 4 por 1.
4. Es más rápido en la salida, ¿verdad? Y esto es algo que yo creo que todos me parece, ¿verdad? No estoy seguro, pero que todos han presenciado también. Por ejemplo, ustedes agarran una manguera, esta manguera está tirando agua, pero les parece, o tal vez de niños lo hicieron, más pequeños, ¿verdad? Y la manguera está tirando el agua muy lento y ustedes quieren que tire el agua más rápido, dicen. Entonces le ponen el pulgar ahí en la salida de agua de la manguera, ¿verdad? Y hacen más pequeño el orificio. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en ese punto? Están reduciendo el área, ¿verdad? Entonces, al pasar primero, el agua viene con una velocidad, pero al ustedes reducir el área, lo que están haciendo es aumentando la velocidad de salida del agua. La cantidad de masa que está saliendo, o sea, la cantidad de agua que está saliendo es la misma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si uno viene y está yo lo que estoy llenando es un balde de agua, ¿verdad? Y yo digo, voy a ponerle el pulgar aquí a la manguera para que se llene más rápido, dice. Está equivocado porque la cantidad de agua que está saliendo es la misma antes que la que está saliendo después. Lo único es que el agua está saliendo más rápido, ¿verdad? Entonces, eso es la ecuación de continuidad, muchachos. ¿Hay alguna pregunta con esto de acá? El último tema es la ecuación de Bernoulli y más o menos solo se la voy a presentar para que entiendan a qué nos referimos con la ecuación de Bernoulli. En general, la ecuación de Bernoulli se deduce desde un punto de vista, les voy a mostrar mejor el libro, ¿verdad? Porque yo no hice la deducción, sabía que no me iba a dar tiempo, ¿verdad? Pero la ecuación de Bernoulli se saca o se deduce desde un punto de vista energético, ¿verdad? Ese es un análisis energético. Dice, para deducir la ecuación de Bernoulli, aplicamos el teorema trabajo y energía al fluido de una sección de un tubo, ¿verdad? Entonces se encuentra cuánto es el trabajo que se hace que se está haciendo en este flujo, ¿verdad? Se encuentra cuánto es la energía cinética, el cambio de energía cinética, se encuentra cuánto es el cambio de energía potencial en este movimiento y nosotros hacemos, ok, yo sé que los trabajos externos o de otros lados, ¿verdad? Son iguales al cambio de energía, ¿cierto? Entonces eso es lo que se plantea aquí. Y se llega a esta expresión, que lo que me dice es que el trabajo efectuado sobre una unidad de volumen del fluido por el fluido circundante, o sea, estamos estudiando una porción del fluido, el fluido que está en los extremos, ¿verdad? O sea, el fluido que viene atrás, por ejemplo, digamos, es el que está generando el trabajo, ¿verdad? Ese es el fluido circundante. Entonces, el trabajo efectuado sobre una unidad de volumen del fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de energía cinética y potencial por unidad de volumen, ¿verdad? Y esto se resume en esto de acá, que la presión 1 menos la presión 2, 1 y 2 son dos puntos diferentes en un flujo, ¿verdad? La presión 1 menos la presión 2 es igual a un medio de ρ, y ρ es masa sobre volumen, por eso dicen por unidad de volumen, ¿verdad? Del cambio de velocidades. Entonces este término, si se fijan, es ρ la pueden considerar como masa sobre volumen por cambio de velocidades, esto es cambio de energía cinética. Y ρ por g, este es masa sobre volumen por cambio de posiciones, entonces esto es cambio de energía potencial, ¿cierto? Pero por unidad de volumen ambos, ¿verdad? Eso es igual al cambio de presión y resulta que en fluidos, dependiendo, en 200 van a haber gases, pero ya sabemos que los gases son fluidos. En algunos casos, estos cambios de presión pues se pueden relacionar de cierta forma con el trabajo hecho sobre un fluido, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago que cambie la presión en un gas, lo que yo estoy haciendo es, de alguna forma, estoy efectuando trabajo sobre el gas, ¿ok? Y esto se puede reescribir pues dejando todo de un lado, P1 y P1 menos, no más, un medio de ρ por B1 cuadrado menos ρ g y1 es igual a P2 más un medio
rho V2 cuadrado menos rho G2. Es lo mismo, ¿verdad? Esta es la forma más conocida de la ecuación de Bernoulli. Y lo que me está diciendo es que esta cantidad, presión más un medio de rho por V cuadrado menos rho G1, se conserva. O sea, P más un medio de rho V cuadrado menos rho Gy es igual a P más un medio de rho V cuadrado menos rho Gy en otro punto, ¿verdad? Entonces, así como cuando hacíamos conservación de la energía, E en un punto es igual a E en otro punto. Entonces, esto, P más un medio de rho V cuadrado menos rho Gy, es el mismo sin importar el punto de donde yo lo esté analizando. Entonces los ejercicios de Bernoulli usualmente son de la siguiente forma, ¿verdad? Entonces yo tengo acá un edificio. Y aquí hay un grifo en un lavamanos, ¿verdad? Digamos, una ducha. Y aquí abajo yo tengo pues las tuberías que llevan hacia allá. Entonces la cantidad P más un medio de rho B cuadrado más menos rho G Y que hay acá tiene que ser la misma cantidad P más un medio rho B cuadrado menos rho G Y acá. Y podemos estudiar puntos intermedios también, ¿verdad? Si yo quiero estudiar un punto del fluido acá, en este punto de la tubería, esta cantidad va a tener que ser igual. Entonces nosotros hacemos igual, así como hacemos en energía, ¿verdad? Pregunto, ¿cuánto es la presión acá? ¿Cuánto es la velocidad del fluido acá? ¿Cuál es la altura acá? Y eso lo igualo esta expresión en ambos puntos y obtengo yo lo que sea que me pidan, ¿verdad? En Bernoulli usualmente me pueden pedir cuánto es la presión, cuánto es la velocidad en un punto, cuánto es la altura. Y bueno, de este tema obviamente no pondría... si es que llego a poner ejercicios en esa evaluación rápida, no los pondría de esta sección, ¿verdad? Sino que si lo llego a poner, tiene que ser de un cálculo de presión fácil o ¿cómo se llama? De flotación. Eso sería todo, muchachos, por la clase. Entonces ya este sería el último día pues que nos vamos a ver. Ya evalué algunos exámenes de bueno, no algunos, todos los exámenes que ya me hicieron están evaluados, ¿verdad? En el caso una persona que no me mostró el procedimiento, ¿verdad? Entonces no he podido evaluarlo. Y ustedes pueden ver ahí en los casos de las personas que ya lo hicieron, ¿verdad? Cuáles son las notas que tienen, ¿verdad? Un montón de gente me pidió pues hoy en la noche. Entonces lo harían hoy en la noche y yo lo estaría evaluando pues mañana en la mañana y en la tarde, ¿verdad? Y les estaría pasando esos resultados. Falta que entren esta tarea, ya lo arreglé en el campus para que salga como que la fecha límite es hoy a las 12 o 11:55, no recuerdo. Falta esta tarea, la dejé para el viernes a las 10 de la mañana como máximo, ¿verdad? Asumiendo yo de que las notas se suben el viernes, entonces esto lo revisaría el mismo viernes y se la subiría, ¿verdad? Y falta esta evaluación de fluidos que les dije yo que, bueno, ahorita tengo que elaborarla, tengo que ver qué le voy a preguntar y posteriormente pues yo voy a subir ese, ¿cómo se llama? Cuestionario pues al campus y lo voy a dejar activo todo el día mañana. Dígame. Sí, no puede ser tan complicado, ¿verdad? Porque lo vimos en 2 días, ¿verdad? Pero serían preguntas conceptuales, ¿verdad? Y tal vez uno o dos, o sea, ejercicios. Si pongo ejercicio va a ser uno de cálculo de presión
Y si pongo ejercicio de otra sección, sería uno de fuerza de flotación. Pero siempre sencillo, ¿verdad? Y pues, como les digo, aquí ustedes ya pueden ver pues, las notas como van. Y yo creo que viendo las notas ustedes ya saben si aprobaron o no el curso, ¿verdad? O sea, puede, por lo menos ya saben si hay ciertas personas que ya deberían de ver la nota y saber que, así como están las cosas, la tenían bien difícil, ¿verdad? Y pues, como les repito, siento yo que es cierto, tal vez no iban tan bien en los exámenes, pero siempre de inicio de la clase les dije yo, esta ya la arreglé, por cierto, esta ya no la tengo que tener aquí. Que el laboratorio y el acumulativo es a donde ustedes pueden aprovechar para sacar la mayor cantidad de puntos, ¿verdad? Entonces les repito, la gente que tengo en naranja, ¿verdad? En laboratorio, eh, este podría ser también, ¿verdad? Naranja. Si cualquiera de ustedes, en general, ¿verdad? No solo los que están en naranja, pero en general, si miran que la nota de laboratorio que yo he subido acá no concuerda con lo que le dio el instructor, por favor, eh, me lo dicen, ¿verdad? Y ustedes pueden revisar en la página que les mandé cuánto es lo que subió su instructor. Eso es exactamente lo que yo puse acá. ¿Ok? Y obviamente estos puntos 07, al final los voy a redondear, ¿verdad? Por ejemplo, este 29.86, cuando usted ya, si la nota final fuera ese 29.86, yo pongo 30, ¿verdad? Si esta fuera la nota final, 61.95, 62. Obviamente los redondeo. 36.68, si fuese la nota final, yo pusiera 37, ¿verdad? Eh, y bueno, no. No, esta nota final ya es contando el laboratorio. ¿Ok? O sea, esta nota final ya incluye lo que son ya incluye todo. O sea, fíjese bien acá, digamos, voy a agarrar un punto cualquiera. Voy a agarrar este de acá. Le borré el laboratorio, era 18.05, ¿verdad? Ahí le bajo la nota 42.28. Su nota de exámenes de esta persona es 42.28. O sea, 42.28 de 56. Y cuando yo le agrego el laboratorio, 18.05, ahí aparece ya la nota de laboratorio. Y como les digo, está bien calculado, ¿verdad? La vez pasada algunos entraron en pánico, pues, porque decían, yo hice el cálculo y no me sale lo mismo, porque yo los tenía, no tenía nada puesto en esta quinta, en la columna de la prueba 5. Entonces, como yo no tenía nada puesto, Excel lo que consideraba es que, o sea, no lo tomaba en cuenta como un 0. Entonces estaba restando la nota más baja. Obviamente iba a salir algo abismal, ¿verdad? Pero si yo pongo esta, ahora, o sea, si hay un número ahí, independientemente de cuál sea, ya hace el cálculo bien. Entonces vamos a agarrar un ejemplo. Vamos a agarrar esta persona de acá. 60.32 tiene, ¿verdad? Entonces su nota más baja, si se fijan, es 39, ¿verdad? Entonces yo puedo cambiar, lo voy a dejar así, ¿verdad? Voy a poner 15. Ok, la nota es 60.32. Meto el 15, 60.32. No cambió, ¿por qué? Porque esta es la nota más baja, entonces esta no la está tomando en cuenta, 39, ¿va? No cambia, 60.32. Pero si esta nota fuese un 50, esta ya no sería la nota más baja, ¿verdad? Entonces aquí me calcula solo con las notas, las 4 notas más altas, ¿verdad? Entonces esto era un 39. Ok, entonces la fórmula, como les digo, aquí está la prueba abajo de que la fórmula pues funciona, ¿verdad? O sea, esta persona tiene 50 en todas las pruebas, entonces la nota final, 100. Si yo cambio la nota de una prueba a 20,
Bueno, a 30. Aquí supongo que había 50 acá, ¿verdad? A ver, 50, 50. 50, digamos, este le paso a 70. No, tengo que pasarle una nota menor, ¿verdad? 40. En este caso hay algo mal en esta fórmula, ¿verdad? Pero en los demás hace bien el cálculo. Igual yo la voy a... Ustedes pueden... ¿Cómo se llama? Era 50. Ustedes pueden hacer el cálculo, ¿verdad? Ustedes hacen el cálculo justo como yo les dije, ¿verdad? Y si hay algún reclamo, ¿verdad? Ustedes me lo hacen y yo reviso la fórmula. Pero me parece que funciona como debería, ¿verdad? Eh, Bueno, eh, ahí, ahí depende. Entonces tendría que revisar entonces a todo esto la fórmula, pero eh, pues la no, este de acá. Bueno, entonces aquí parece que sí no, por alguna razón. Sí, sí, sí. En este de acá. No, 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 no. Aquí estoy viendo la fórmula. Eh, y parece que sí. En ese caso usted tiene razón. O sea, no. Aquí. O sea, no, no, no. A usted sí no le estaba arreglando el resto. Tengo que revisar. Este es el suyo, ¿verdad? Entonces, solo para... Te voy estoy copiando la fórmula en teoría en todo, ¿verdad? Entonces estos deberían de ser los valores, ¿verdad? Y en este también. Correcto, ¿verdad? Igual, o sea, no significa que esto es lo último que van a saber de mí, ¿verdad? Sino que una vez yo tenga todo evaluado, yo les voy a enviar el cuadro, ¿verdad? Y recuerden, a pesar de que yo les he dicho durante todo el periodo, son muy pocas las personas, pero sí ha habido personas que me han solicitado revisión, ¿verdad? Entonces, yo, la forma como lo he hecho es les envío los mensajes, ¿verdad? Mensajes mostrándole dónde tienen los errores y explicándoles. Obviamente, o sea, si me lo pidiesen ahorita y que miremos cada una de sus pruebas, estoy en la obligación de hacerlo, ¿verdad? Pero les he estado dando todo el periodo como para que no vayamos, o sea, diciendo para que no lleguemos a un punto así y que después el último día, el viernes, ¿verdad? Miren la nota y me digan, no, revisemos todos los exámenes, ¿verdad? Porque sería más complicado. Pero sí, yo les voy a compartir la nota, ¿verdad? Ustedes hagan su cálculo, entonces ustedes haciendo su cálculo lo único que tienen que hacer es lo que les había mencionado yo en el cuaderno. Siguen viendo la pantalla, ¿cierto? En el cuaderno acá, ¿verdad? Entonces agarran las cuatro notas más altas que tienen, la multiplican por 14 entre 50, eso les da 56. La evaluación de fluidos está en base a 100. Ustedes tendrían que pasar ese 100 en a base a 40, ¿verdad? Entonces la nota que ustedes tienen, la voy a poner de evaluación. La nota que ustedes tienen la multiplican por 4, la dividen entre 100 y aquí lo tienen en base a 4, ¿verdad? Entonces ahí le suman ese 4%, eso serían los 60 de pruebas. El laboratorio ya me lo dan en base a 20 directamente, entonces lo meto directamente. El acumulativo es 20 y 2.85 aproximado, ¿verdad? Un poquito más, un poquito menos puede ser el valor de cada. Pero es para que ustedes sepan si
Si ustedes solo entregaron 3 tareas, entonces solo se suman aproximadamente eso para hacer sus cálculos, ¿verdad? Yo pues en estos 2 días tengo que, bueno, el día de hoy tengo que realizar esa prueba. Mañana todo el día va a estar activa en la evaluación de fluidos. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? No sé pero si lo, digamos, el día de hoy, si yo lo termino el día de hoy, hacer las preguntas, en cuanto las termine de hacer, ya las subo al campus y lo puedo dejar activo desde hoy, cuando lo termine. Entonces, idealmente sí, de 12 a 12, ¿verdad? Entonces así lo hacen ustedes a la hora que mejor les salga. Y pues eso serían esos 4 puntos. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues cualquier cosa, entonces siempre me pueden escribir un mensaje personal al Telegram, ¿verdad? Les deseo una muy buena noche y pues esta sería la última clase, como les repito, entonces en teoría es la despedida también, ¿verdad? Porque no, pues ya mañana no hay nada que hacer más que la prueba. Y solo en el caso de que alguno de ustedes tuviese un reclamo que amerite, ¿verdad? Pues podríamos programar una llamada para discutir tal vez alguna prueba, tal vez algo cualquier cosa, ¿verdad? Pero si no, pues esto sería pues todo por la clase de este periodo. Yo lo intenté, ¿verdad? O sea, eh, intenté que la clase, a pesar de ser en línea, dar lo mismo como si estuviera en una clase presencial. Lastimosamente en las clases hubo poca participación, tanto en asistencia como cuando hacía preguntas, ¿verdad? Pero ni modo, pues no puedo hacer nada, tampoco significa que van a salir castigados por a la gente que no vino o porque no preguntaran, pero espero que la clase no, o sea, haya estado a la altura, ¿verdad? Espero que independientemente de si les fue bien o les fue mal, pues que no se hayan llevado una mala experiencia. Entonces, eso sería todo por la clase, muchachos. Bueno, una muy buena noche para todos entonces.